Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Verá usted, aún no se recupera la población del divisionismo, de la enorme brecha que se abrió entre el pueblo de México por la polarización que causó el pasado proceso electoral. Y ya le anda a nuestro presidente para que, como él lo llama, hacer una votación a nivel nacional para enjuiciar a los expresidentes. Se pretende que se realice del 15 de julio al 1 de agosto. Y fíjese usted, ni siquiera es para abrir un juicio a expresidentes, ya que la boleta de votación tiene la siguiente pregunta, que fue autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Estás de acuerdo, sí o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Vea usted, los derechos de las posibles víctimas. Vea usted también a cuáles actores políticos se refiere, a cuáles acciones, a cuáles años pasados. Y cómo lo ve el peje, va a querer llamar a Cristóbal Colón y a Hernán Cortés. Pero bueno, eso sería lo de menos, porque ninguno de los dos va a venir. Esto es un proceso que costará aproximadamente, por lo bajito, 528 millones de pesos. ¿Sabe usted cuántas vacunas contra el COVID-19 se pueden comprar con este dinero? Nada menos que casi 7 millones de vacunas a razón de $4 cada una. Además, se requiere que para hacer legal esta votación deberá participar el 40% del padrón electoral. ¿Se imagina usted lo que costaría 40 millones de acarreados que fueran a las urnas? Sin contar con los del club de aspiracionistas, que no se presentaría nadie a una tontería como esta. ¿Se imagina usted el circo que tendría que hacer el gobierno para que en esa fecha se pintara otra vez de verde el semáforo epidemiológico, como lo hicieron durante el proceso electoral? El gobierno siempre ha manejado una cifra de muertos y contagios oficial y otra no oficial con el doble de víctimas. Uno es muy mal pensado. ¿Será que para llevar adelante el proceso electoral estuvieron echando las víctimas de la pandemia en una bolsa rota y pasando el proceso? Pues ahora sí hay que reconocer y hacer parecer que la pandemia se recrudeció. El caso es que pasando las elecciones, de inmediato volvió el semáforo amarillo por el aumento del 20% en los contagios. O lo que es peor, un aumento que viene subiendo de 3,000 a 4,000 y hoy a más de 5,000 contagios diarios. Pero vea usted en qué momento se recrudece todo. Precisamente cuando el Banco de México anuncia que la inflación en el país registró un aumento hasta del 6,2. Esto representa el mayor aumento desde el año 2012. Y si esto piensa el ciudadano que no le va a afectar, le tengo muy malas noticias. La realidad ya nos alcanzó, pues este aumento inflacionario se reflejará en el precio del jitomate, la naranja, la uva, el limón, el huevo, la leche, el gas, las tortillas, en fin, una escalada de precios en los productos de primera necesidad. Solo que nuestro presidente en su mañanera dijo una más de sus cientos de falsedades. Aseguró que la tasa inflacionaria subió, pero que en términos reales no hay aumentos. El caso es que mientras él lee sus otros datos, nosotros pagamos más dinero por todo lo que compramos. ¿Y cuál es la razón de todo este tipo de declaraciones? Pues quitar de la mente del pueblo de México que tenemos el mayor número de asesinatos. Vea usted las cifras de los 3 últimos presidentes en su mismo periodo. Felipe Calderón, 30,572 asesinatos. Enrique Peña Nieto, 42,489 asesinatos.
y Andrés Manuel López Obrador 87,271 asesinatos. Además tiene el derrumbe de la línea dorada del transporte colectivo Metro con 24 muertos y decenas de heridos. Y ahí sí, qué difícil le va a ser voltear hacia atrás para el presidente buscando a quién echarle la culpa en el pasado, cuando fue Marcelo Ebrard el precursor de la obra y que es el actual canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, ¿en dónde se encuentra Florencia Serranía Soto, directora del transporte colectivo Metro, misma que en la política de austeridad que promovió AMLO, dijo que ella se podría encargar del mantenimiento y dar de baja al actual jefe de esa sección? Lo cierto es que la tienen desaparecida, ya que varios sectores de la sociedad piden su renuncia. Tras el derrumbe de la línea 12 del metro, que cubrió de luto la Ciudad de México, con el fallecimiento de 24 personas y varias decenas de heridos, en el relativamente cercano 5 de mayo. Pero lo más curioso es que no hay una denuncia o secuestro o como se pudiera llamar a su desaparición forzada, pues ni la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sabe en dónde está o la están escondiendo. Y claro de que lo saben, sí lo saben, pero le apuestan a que el pueblo de México tiene muy mala memoria y además hambre y necesidad, y pues con dinero nos callamos. Y mire, cuando se juega con fuego, pues se quema la mano. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se encontraba al inicio de la semana en la mañanera dando cifras alegres sobre la disminución de los homicidios. Y exactamente cuando daba la noticia, en Reynosa, Tamaulipas, se llevaba a cabo una masacre con 19 muertos por un comando armado de gente inocente. Y poco antes de esto, Andrés Manuel López Obrador declaraba en la misma mañanera que durante la elección el crimen organizado se había portado muy bien, pues casi no habían matado gente. No cabe la menor duda que la tan citada mañanera se viene convirtiendo en la principal arma de distracción masiva del mandatario mexicano, y es esta misma la que utiliza para estar en el pasado y no enfrentar el presente. Y ya para cerrar, nos enteramos que dieron de baja a Gabriel García Hernández, uno de los hombres más fuertes del actual gobierno. Figúrese, era coordinador del programa del bienestar. Para que lo dimensione usted, abajo de él están los 32 superdelegados de toda la República y todo lo que de ellos depende. Y él y AMLO declararon que el puesto de esta persona quedó vacante en el Senado y que debería de ocuparlo. Pero mire usted nada más qué explicación de niños. ¿Usted qué piensa? Pues bien, la pandemia pinta muy mal. Existe un aumento en los contagios. Mejor quédate en tu casa. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México reportaron Gabino Blanco, Angélica Blanco y Leticia Mota.